Continuamos con esta serie de prédicas sobre la carta a Santiago. Estamos ya en el capítulo número 4 y estamos pues más que contentos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre es buena para nosotros y hemos estado viendo cómo Santiago nos habla sobre la fe, pero antes que él quiera que nosotros mostremos o que apliquemos la fe, lo que quiere es que nosotros tengamos la capacidad de discernir qué es lo que estamos nosotros viendo y cómo a través de cada enseñanza nosotros debemos de reaccionar con nuestra fe. No es para que nuestra fe primeramente sea lo que salga como un escudo, ¿sí? Y ofensivamente apagar los dardos o las pruebas y eso, no. Es para que nosotros a través de las pruebas, a través de las tentaciones, nuestra fe muestre verdaderamente quiénes somos. Nuestra fe nos ayude a salir adelante. Y no tanto es como para que nosotros usemos la fe y decir, Señor, yo no quiero esta prueba. No, viene la prueba. Y entonces nuestra fe va a crecer al estar afrontando ¿qué? Este tipo de situación, esta prueba por la que estamos nosotros pasando. Fue lo que vimos en un principio. Vimos que las tentaciones, ese sí es diferente. No es como las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida, sino que es diferente la tentación, porque esa ya es de nuestras concupiscencias. Ahora, hemos visto cómo debemos de actuar nosotros en cuanto al amor a las personas. Nuestra fe se debe de anteponer antes de hacer acepción ¿de qué? De personas. Y así es como hemos estado viendo nosotros la epístola de Santiago. Estamos ahorita en el capítulo número 4 y hoy vamos a poder entender, comprender varias preguntas que el apóstol Santiago nos hace aquí y nos cuestiona, y nos damos cuenta cómo lo hace siempre con una autoridad que es directa. Él no se anda así despacito a ver si no te ofendes, sino que te habla directo, Así son sus hermanos de Jesús, tanto él como Judas, así se presentan en sus cartas, su manera de expresar la palabra inspirada de parte de Dios. Ok, entonces, nosotros en este día vamos a estar viendo cómo podemos nosotros resistir al diablo. ¿Cómo podemos resistirlo? ¿Y por qué viene esta cuestión, este cuestionamiento de parte del apóstol Santiago a nuestra vida? Y cómo él es de una manera seria y está esperando que nosotros seamos humildes, que aceptemos su palabra, para que entonces nuestra vida pueda ser verdaderamente de alabanza a Dios. Así que yo te pido de favor que estés pendiente de cada palabra de la Escritura, para que nosotros seamos edificados y podamos verdaderamente vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por la oportunidad de conocer tu palabra. Gracias porque eres solo tú, Señor, quien tiene la capacidad, quien tiene el poder, quien tiene, bendito Dios, el amor y la paciencia para con nosotros, para darnos, bendito Dios, esta clase de instrucción, Señor, tu palabra de sabiduría, para que nuestra vida, bendito Dios, verdaderamente sea una vida cristiana. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu palabra. Amén. Bien, ¿qué te parece si vamos a Santiago 4, versículos del 1 al 2? Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok. ¿De dónde vienen entonces, familia, las pasiones, la mundanalidad, la codicia y la envidia? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Vienen de nosotros mismos, de nuestro interior. No es algo que ya está fuera de nosotros, sino que en realidad es algo que está dentro de nosotros y que sale. Entonces hay un problema, y el problema es que habita en nuestro interior. Y nosotros tenemos que analizar esto y ser honestos con nosotros mismos. El problema está dentro de nosotros, está dentro del hombre. Y aquí esta carta está dirigida a los cristianos, a los judíos que son inconversos también, pero es para todos. Y nosotros podemos ver cómo las guerras se producen, ¿sí? Que son obras perversas verdaderamente, y son producidas porque hay codicia y hay envidia de lo que tienen el país vecino o el país donde se encuentren, no importa si no es vecino, porque ya vemos que pueden estar en un continente y se van hasta otro, y su codicia los lleva, ¿sí?, a argumentar cosas, a veces incluso en el nombre de Dios. ¿Para qué? Para crear terror en ese pueblo, en esa nación, y realizan muchas muertes, incriminan a una persona que a lo mejor sí es culpable, pero no van por esa persona, van y no solo destruyen ese país, sino que matan muchísima gente, se convierte en genocidios. Y estas obras perversas vienen de dentro del corazón, son pasiones internas de las personas. Y Dios quiere que nosotros estemos conscientes de esto, que no solo veamos lo que ya está afuera, sino de dónde provienen, para que nosotros tengamos un cambio en nuestro corazón. En la mañana veíamos que ya científicamente se descubrió que nuestro corazón también piensa, también. Y tú dices, wow, pero como decía el hermano Adán, Dios ya lo había dicho primero, igual que muchas otras cosas que van descubriendo. Por eso Dios dice, oye hijo mío, no dice, oye hijo mío, dame tu cabeza, sino dice, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios quiere que emane de nosotros vida, no muerte, no guerras, no luchas. Pero esas luchas a veces se desarrollan también dentro de la familia. Y vemos a veces el esposo con la esposa teniendo rencillas, a veces por cosas que son mínimas y que las hacemos crecer de una manera grande. Y todo porque hay orgullo en nosotros, porque no somos capaces de poder entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos ha creado y nos ha llamado como sus hijos, y pertenecemos a su iglesia. Y esas envidias, esos celos, se manifiestan no solo dentro de la familia. A veces vemos cómo la familia, los hijos no quieren obedecer a los papás, se molestan y los ofenden y les dicen hasta de groserías. No quieren honrarlos. O los papás abusan, son abusivos y maltratan a los hijos. Y se crean distanciamiento entre ellos. Pero todas estas cosas
Dice, ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Y da la respuesta, ¿no es de vuestras pasiones? No dice, ¿no es de las pasiones del diablo? No. De vuestras pasiones, o sea, de nuestras pasiones. Entonces no podemos culpar a Satanás, aunque sabemos que él está metido ahí. Pero es nuestra propia decisión. Cada uno de nosotros tenemos ese poder de decisión. Dios nos ha dado ese libre albedrío. Y tenemos la oportunidad de corregir. Dentro de la iglesia hemos visto que a veces llegan a haber, ¿qué? Divisiones. ¿Por qué? Porque hay codicia, hay envidia, hay celos. ¿Sí o no? Pero eso no debe de suceder en la iglesia de Jesucristo. Porque al final, esta iglesia no te pertenece a ti. La iglesia de Jesucristo se llama así porque es de Jesucristo. No es la iglesia del pastor Joel. Porque el pastor Joel no murió en la cruz. Yo no derramé mi sangre, ni hubiera servido para nada. Es la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Y a través de Santiago nos está enseñando que nosotros tenemos que tener cuidado. Y lo primero que tenemos que hacer es que dentro de nosotros a veces hay pasiones, ¿sí?, internas, que son codicia, que son celos, que son envidias. Y entonces, si nosotros reconocemos que nosotros llegamos a tener estas cosas, tenemos que buscar la cura para esto. ¿Y cuál es la cura de estas pasiones perversas? Bueno, ¿qué dice? Primera de Juan 5:4. La palabra de Dios siempre tiene respuestas para nosotros, para nuestra vida. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? ¿Tu fe en ti mismo? ¿O tu fe en Jesucristo? En Jesucristo, ¿verdad? A veces hay gente que ora por alguien y no lo habla en el nombre de Jesús. No le da el crédito a Jesús. Y dejan eso así para que la gente les dé crédito a ellos, al hombre. Pero eso no es de Dios. Nuestra fe es en Jesucristo, porque Él murió y resucitó. Él vive. Está a la diestra de Dios Padre. Pero está pendiente. Él está atento, porque le pertenecemos. Él es el esposo que espera a la novia y quiere que cada uno de nosotros seamos esa novia con vestiduras, ¿qué? Blancas, sin mancha, sin arruga. Y nosotros tenemos que estar pendientes entonces de que nosotros no haya pasiones perversas, sino que en nosotros la fe de Jesucristo sea la que salga siempre a la luz. Siempre. Y la fe en Jesucristo es muy grande. Pero una de ellas es que nosotros debemos amar a Dios y a las personas. Y por lo tanto, si Dios me enseña eso y es parte de su fe, de su doctrina, ¿qué voy a hacer yo? No voy a actuar en contra de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo los amo. Es la fe de Jesucristo escrita en su palabra. Es un mandato. Y así debería de ser cada nación. Porque al final de cuentas todos hemos sido creados por Dios. Pero si la gente que no conoce a Jesús hace mal las cosas, tú y yo no. Tú y yo no. Tú y yo las estamos conociendo. Nuestra fe vence al mundo, tiene ese poder. Nuestra fe tiene ese poder porque dentro de esta fe el Espíritu de Dios habita en nosotros y tenemos ese poder para vencer, ¿qué?
al mundo. No son nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios a través de nosotros. Entonces, hay gente que vive mal, que no se aparta de estas pasiones, que siempre las saca a relucir. Y entonces hay un gran problema, que se acerca a Dios a veces en oración, pero no le interesa apartarse de estas pasiones. Y entonces cuando se acercan a Dios y piden a Dios, hay un obstáculo muy grande. Hay un obstáculo muy grande. No estoy teniendo una verdadera relación con Dios. Porque habitan pasiones que yo dejo salir a relucir. Y entonces, si habitan pasiones internas que son codicia, celos, envidia, cuando pedimos, estas cosas están dentro de nosotros y cuando viene nuestra oración, estas van manifiestas ahí. Y entonces Dios no va a escuchar esta oración. No la va a escuchar. ¿Qué dice el verso 5? Ok, nos quedamos en el 2. Y te voy a decir una cosa. Cuando nosotros venimos a Dios y pedimos y no recibimos, ¿por qué crees que no recibimos? No recibimos porque pedimos conforme a nuestras pasiones. Pedimos mal. Pero lo peor que puede haber en un creyente en especial es que no pidamos. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Buscar hacer a un lado las pasiones internas y pedirle a Dios. Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedimos. Verso 4, por favor. Oh almas adúlteras. Fíjate cómo habla. Entonces, es tremendo este Santiago. Pero de verdad podemos ofendernos. No nos podemos ofender, porque si somos sinceros, nosotros batallamos con este tipo de cosas en ocasiones, que no debe de ser. Pero dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú y yo como cristianos no podemos ser amigos del sistema de este mundo. No podemos serlo. Porque si nosotros somos amigos de este sistema mundano, entonces nosotros nos estamos, ¿qué? Haciendo enemigos de Dios. Nos hacemos enemigos de Dios. Automáticamente. Nosotros decidimos hacerlo así. Aún el puro deseo de querer ser amigo del mundo nos constituye, ¿qué? Enemigos de Dios. Aún el puro deseo. Alguien me decía hace tiempo, entonces, o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. No hay forma de que estés en medio. No hay forma, porque está escrito. No hay otra posición. O estás con Dios o estás con el mundo, con el diablo, con Satanás. Pero, ¿por qué Dios habla estas palabras? Porque nos ama. A Él, mira, nosotros somos celosos, ¿sí o no? Por ejemplo, tú como padre o madre, si le das algo a tus hijos, ¿a quién quieres que le agradezcan?
al vecino? No. Tú quieres que te agradezcan a ti. ¿En qué sentido? En el sentido de que se den cuenta que tú los amas, que tú les cuidas, que tú les proteges, que tú les provees. Y si van a otro lado, entonces tú dices, pues no me estás reconociendo a mí. Y no es porque tú quieres que a fuerzas te reconozcan, sino porque se están equivocando. Esa persona no hizo nada en favor de él. Fuiste tú como su padre. Así también Dios. Él muestra sus celos porque a veces pareciera que estamos ciegos. ¿Sí o no? Porque Él nos muestra cómo nos ama, cómo está al pendiente de nosotros, cómo suple nuestras necesidades, y nosotros a veces, no el cristiano en este caso, pero como cristianos, a veces nosotros no damos las gracias a Dios como debiera de ser. No le reconocemos. La gente del mundo voltea y le da gracias a ídolos. ¿Sí o no? No le da las gracias a Dios, a pesar de que Dios es quien hace la obra. Entonces esto a Dios le molesta muchísimo, pero mucho. Y nosotros como sus hijos tenemos que darnos cuenta que Él es el que siempre nos bendice, el que nos cuida, el que está al pendiente, el que dice su palabra que te cuida como a la niña de sus ojos. Él no escatima nada en tu favor. Pero a veces somos indolentes y no agradecemos. No vemos a Dios como un Padre que es lleno de amor y que siempre está buscando pues que tú estés bien. Así que, familia, debemos de recordar también esto. Si tú quieres ser amigo del mundo, entonces no puedes ser amigo de Dios. Pero si tú eres amigo de Dios, entonces Él te va a bendecir en todas las áreas, aunque a veces no lo veas al momento, pero lo va a hacer. Él siempre lo hace. Ahora, tú y yo, familia, tenemos que estar también seguros y darnos cuenta, dice allá en el verso número 7 y en el 6, dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. ¿Quién te puede dar algo mayor a lo que Dios te da? Te da perdón de pecados. Te da el poder de su Espíritu. Te da la vida eterna. Te da su santa palabra para que guíes tu vida. Él siempre te da. Y sus bendiciones son mayores. Las bendiciones que da el diablo a través del mundo solo son efímeras. Y siempre te hacen daño. No son algo bueno para tu vida. La gente cree que son algo que es bueno para ellos. Pero no es así. Tarde o temprano les trae sus resultados. Y sus resultados no son buenos, no son resultados eternos. Por lo tanto, familia, nosotros tenemos que entender que Dios nos da cosas mayores y nos da su gracia. ¿Qué es mayor que su gracia? A través de su gracia, Él te anduvo buscando por todos lados, hablándote desde afuera, no desde adentro, desde afuera, porque todavía no habitaba en ti, pero desde afuera, hablándote una y otra vez, para que tú pudieras tener fe.
y le recibieras. Así es su gracia, llena de amor. Una gracia que perdura y que te da la capacidad de poder resistir al diablo. Dice el 7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él va a huir de ustedes, de vosotros, dice. Su gracia nos da el poder para resistir al diablo. No hay menor duda. El diablo te puede venir a traer mentiras, a hablarte cosas que no son reales, una y otra vez. Una y otra vez. Pero Dios te da la gracia. La gracia de su Espíritu Santo para que tú puedas resistir. Él te avienta sus dardos, sus mentiras para seducirte a tu cabeza. Pero tú recuerdas que tienes la gracia de Dios, que Dios habita en ti y que tienes el poder para rechazarlas en el nombre de Jesús. Y ya hemos hablado muchas veces cómo puedes rechazarlo sencillamente. No necesitas estar peleando con él. Ay, voy a hacer guerra espiritual y te vas en el nombre de Jesús y yo te someto y que... No. No. Lutero en una ocasión cuenta que tomó un frasco y se lo aventó, que lo vio, sí, le aventó un frasco. Bueno, no luchamos así. Simplemente tú le dices, vete en el nombre de Jesús, y lo ignoras, te pones a hacer tus tareas. Eso es lo más importante, porque hay algo mayor en ti. Dios habita en ti. No podemos nosotros ya seguir sometiéndonos al diablo. Eso fue cuando no teníamos a Jesús. Ahora nos sometemos a Dios, a su palabra, a lo que Él ha escrito, a su doctrina. Y a través de la fe, nosotros podemos resistir al diablo. Lo ignoramos. No quiero saber de ti. Tú tienes cosas más importantes que prestarle atención a Satanás. Tenemos que ser listos, tenemos que ser sabios. Es que me está dando consejería Laura de América. Por favor, apártate. Esas son cosas del diablo. No perdamos el tiempo. Ponte a hacer tus quehaceres, las cosas para servir a Dios, o tus quehaceres de tu trabajo, de tu casa. Siempre hay mucho que hacer. Pero resistamos al diablo no prestándole atención. Verso 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ok. Vemos cómo Él se dirige también a gente inconversa. Y les dice, ¿verdad? Pecadores. Y les dice que ellos se vuelvan, se arrepientan, que vengan a Cristo. Es necesario que ellos hagan eso. Necesitan acercarse a Dios. Acercarse a Dios es un llamado ¿a qué? A reunirse con Él. A reunirse con los santos. A tener comunión con Dios. A tener comunión con los santos.
a reunirse, a venir a tomar la Santa Cena, a estudiar la palabra de Dios, a reunirse, a alabar juntos al Señor, a reunirse a adorarle, a reunirse a traerle nuestras oraciones, para que juntos oremos en favor de alguien. Es un llamado también, familia, a resistir al diablo. Es un llamado a purificarnos con su santa palabra. Es un llamado a afligirnos por la práctica del pecado. Es un llamado, fíjate bien, a confesar nuestros pecados. Sí, es un llamado a acercarnos a Dios, a tener el amor suficiente por Él, a reconocer que no somos intachables, a que también nos equivocamos y de repente caemos en pecado. Es un llamado a que nosotros seamos sinceros con Él, a que nos humillemos y le traigamos todos nuestros problemas, a que le traigamos a Él porque estamos en aflicción, a que le contemos nuestras tristezas. Es un llamado que nos da la oportunidad de poder restablecer una buena relación con Él o de aumentarla, porque así como vemos que le está hablando a los inconversos, también les está hablando a quienes, o sea, a esos judíos inconversos, pero también al creyente, a los que andan en doble ¿qué? Ánimo, a los que van de un lado para otro en el sentido de una doctrina equivocada, a los que quieren imponer su propia doctrina, a los que no quieren escuchar lo que está escrito, como a Santiago, que habla fuerte. Él desea que nosotros nos acerquemos a Dios, porque solamente en Él nosotros podemos encontrar el poder para resistir al diablo. ¿Cuántas veces las personas no hablan mal de sus semejantes? ¡Qué triste! Que la gente no tenga empacho de hablar mal de otra persona. Y nosotros estamos siendo exhortados por la palabra de Dios, pero también animados a que resistamos al diablo, y Él va a huir de nosotros. ¿Sabes? El diablo, fíjate bien, o mejor de esta forma, el cristiano, si es listo, no tiene ninguna excusa para decir que no pudo resistir al diablo. ¿Y sabes por qué no tiene ninguna excusa? Porque si Dios habita en ti, entonces, fíjate bien, si Dios habita en ti y tú estás dando muestras de esto, entonces el diablo no quiere acercarse a ti. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa estar cerca de Dios. No le interesa. Cuando dice la palabra que Dios lo llama, tiene que ir, no es de que si quiere. El Señor de todo, el creador de todo es Dios. Y no es de que si quiere ir o no, tiene que ir. Entonces, ¿pero que Él quiere estar con Dios? No. No es así. Entonces tú y yo, familia, tenemos la gracia de Dios que es mayor. Resistid al diablo y Él va a huir. Va a huir porque no quiere estar cerca del Señor. Si tú estás lleno del Señor, Él no le interesa estar cerca de ti. Pero si tú te dejas seducir por los dardos que te envía, entonces ten cuidado. Tengamos cuidado.
No es que Él pueda poseerte como cristiano, ya lo hemos hablado 1000 veces porque así lo enseña la palabra. El diablo y sus demonios no pueden poseer a un cristiano. ¿Por qué? Porque habita en él, ¿quién? El Espíritu de Dios, está ocupada su casa. Pero sí puede buscarte seducir a través de los dardos que envía. Amén. Entonces, tenemos que usar la fe. La fe en Cristo. Cada que te llegue un dardo, un mal pensamiento a tu cabeza, un deseo, la envidia, los celos, la avaricia, acuérdate que Dios habita en ti y que esas cosas no las atesora el cristiano, las atesora aquel que no cree en Jesús. Nosotros creemos en Jesús. Por lo tanto, nosotros le damos gracias a Dios que Él es mayor. Él es mayor. Nada puede derrotarnos si nosotros tenemos en cuenta que Dios es mayor. Y lo ponemos en práctica. Porque hasta el diablo, ya lo vimos hace 8 días, hasta los demonios saben quién es Dios, lo conocen, solo que ellos no se someten, pero tú y yo sí. Resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Esa es una realidad. Solo nosotros tenemos que creerlo, anteponer nuestra fe en el Señor. Un lobo, ¿qué pasa con un lobo? Un lobo, si están las ovejas solas, se va a acercar. Pero si las ovejas, o junto a sus ovejas está el pastor, no lo va a hacer. Si está sola, dijo, de aquí soy. Y se la va a comer. Así pasa con el cristiano. O con la persona, mejor dicho. Si la persona no tiene a Jesús, el diablo se lo devora. Si el cristiano anda de manera tibia, jugándole al cristiano y a la vez al mundano, esa persona se aleja de Dios, va a ser ¿qué? Devorada. Pero si las ovejas estamos junto a nuestro pastor que es Jesucristo, entonces Él no puede devorarnos, no puede. Solo tenemos que caminar en fe, sostenernos ahí, de la mano del Señor. Si estamos bien con las personas, entonces esto mostrará que nosotros no hablamos mal de ellas, ¿cierto? Algunos acostumbran a malinformar. Destruyen el nombre, la reputación de aquella persona que no se puede defender. Pero aquí estamos aprendiendo que cuando la persona juzga, ¿sí?, al hermano, está juzgando ¿qué? A la ley. Y tú y yo no podemos juzgar a la ley. Si nosotros juzgamos la ley, entonces tendríamos que ser ¿qué?
intachables. No hubiera tenido que venir Jesucristo. Pero esta ley la estableció Jesucristo, porque Él sí es intachable, pero tú y yo no. Y cuando nosotros juzgamos a alguien, juzgamos su ley, sus mandamientos. Sus mandamientos de amar a Dios y amar al hermano, al prójimo, a las personas. Entonces no podemos juzgarlas. Tú y yo no hemos sido llamados como jueces. El que va a juzgar al final es Jesús mismo, porque es su ley. ¿Es tu ley? Entonces tú no puedes ser el juez. No puedes ser el juez. Es la ley de Dios, es la ley de Jesús. Y Jesús es el que va a juzgar. Tú y yo no cumplimos la ley, ni siquiera la ley de que es el amar a Dios y amar a las personas. En muchas ocasiones nos equivocamos y nos irritamos y nos enojamos con la persona y les dejamos de hablar más de un día. ¿Sí o no? En lugar de restablecer nuestra comunión. Y cuando nosotros estamos juzgando, entonces nosotros nos estamos equivocando. Nosotros no tenemos esa autoridad. Solo hay un dador de la ley y ese es Jesús. Todos los demás, familia, a veces parecemos como si fuéramos de la Suprema Corte de Justicia. Sí, les digo, aguántame, Señor Jesús. Ahorita aquí voy a componer la Suprema Corte con otros hermanos que están igual de chotis que yo. Y empiezan a juzgar a las personas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O vas a decir que tú jamás has hecho eso? Lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Me he equivocado. Solo es cuestión que lo hables con una sola persona. Ya te convertiste en el juez. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿O por qué lo envió nuestro Padre Celestial? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que el mundo sea, ¿qué? Salvo. En el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. Ni siquiera Jesús vino a condenarlo. Entonces, tú y yo no podemos estar juzgando a la iglesia de Jesucristo. Ni siquiera las personas de afuera las podemos condenar. Mejor tendríamos que amarlas y orar. Y si puedes ayudarle en algo, ayúdale. Pero no podemos juzgarlas. No es nuestra ley. No es nuestra ley. Es la ley del Señor. Y Él es el juez. Él es el que la va a llevar a cabo. Él es el que va a venir a juzgar a las naciones. Y también va a venir a juzgar los hechos de sus hijos, de su pueblo, de su familia, para darle sus galardones. Pero Él es, no somos nosotros. Así que está preocupado Dios y a través de Santiago le dice, oigan, no se conviertan en jueces con sus hermanos, con su prójimo. No lo hagan. No tienen ninguna autoridad. Pero es que yo soy uno de los líderes aquí en la iglesia. No tienes autoridad. No. Eso lo va a venir a hacer Jesús a su tiempo. Nosotros podemos comentar, a lo mejor entre líderes, algo que a lo mejor hay que corregir, pero en amor, no para condenar a alguien. Jamás. Jesús no me condenó. Jesús me dio la oportunidad. Y con sus brazos de amor me recibió, no mereciéndolo. No mereciéndolo, lo dice Romanos 5:8.
Mas Dios muestra su amor para con los pecadores, para con nosotros, perdón, aunque aún siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Era pecador yo y mi Señor murió por mí, porque me ama, no me juzgó, me dio la oportunidad de poder tener una vida eterna. Así tú y yo debemos de ser amorosos y pacientes con nuestros hermanos, que ellos también puedan vivir en la vida eterna. Cada uno de nosotros debemos tomar lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Y es claro que no somos jueces. No somos jueces. Pero es que yo ya tengo aquí muchos años. Si quieres, no importa que le hayas puesto el nombre a tu silla. No importa, no eres el juez. No dice la silla juez. No. Somos hijos de Dios. Y el amor debe de manifestarse siempre. La paciencia y dispuestos a ayudar. Siempre. Siempre. Verso 13. Bueno. Desde el 11, por favor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. O sea, que puede salvar y condenar, y ese es Jesús. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces como cristianos, aún pensamos que tenemos en nosotros el poder, la capacidad para proyectar cosas que vamos a realizar. Pero nos olvidamos de decir, primero Dios, o si es que Dios me presta vida. Y nosotros planeamos y queremos realizar las cosas muchas veces en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, y nos olvidamos, ¿sí?, de meter en nuestros planes a Dios. Sí, nosotros tenemos que tener claro que antes de ver nuestros planes, tenemos que ver los planes de Dios que están escritos. Y una vez que vemos los planes de Dios que están escritos, podemos ver también nuestros planes como hombres, como personas humanas. Pero estos planes nuestros no pueden estar basados solo en nuestros pensamientos, sino que tienen que estar basados en los pensamientos de Dios, en el propósito de Dios para nuestra vida. Y muchas veces no encontramos nosotros la respuesta para nuestros proyectos o en nuestras oraciones cuando pedimos por algún proyecto. Muchas veces pasa eso. Porque es fácil pensar, por ejemplo, que yo quiera, no sé, una camioneta grande. Y diga yo, Señor,
necesito esta camioneta grande porque quiero trasladar a mis hermanos a la iglesia. Pero dentro de mí necesito una camioneta, Señor, porque me hace falta para mi trabajo. Y de paso voy a llevar a mis hermanos. Pero Dios te conoce, Dios me conoce. Y Él sabe realmente qué es lo que hay en mí. Y si lo que hay en mí es primeramente mi carne, mi beneficio, antes que el beneficio para la obra de Dios, entonces yo no puedo estar esperando que la respuesta venga de Dios y órale, ahí está. Y no puedo quejarme y decir, es que Dios no me escucha. No, tengo que ver efectivamente que lo que quiero hacer es para la obra de Dios, antes que para mí mismo. Cuando Dios ve que en tu corazón, que tú lo primero que quieres es realizar las cosas para Él, entonces Él te va a bendecir. Te va a bendecir conforme a su propósito, cuando Él quiera, porque Él nos conoce. Yo no puedo ir a una persona o a algunos o desde aquí, desde el púlpito y decir, yo ato esta casa. Bueno, no ato, yo sujeto esta casa y la declaro que va a ser para mí el próximo año y lo sello, lo decreto y no permito un no por respuesta. Hay gente que habla así. No, en la Escritura no dice eso, jamás. No lo encuentras, no lo encuentras. Que me lo muestren. No lo encuentras. No lo encuentras. Sí puedes venir delante de Dios y decir, Padre, mira, tú conoces mi necesidad. Yo te ruego que si es tu voluntad, me bendigas. Yo espero en ti, yo sé que tú puedes. Pero si tú crees que es lo mejor para mí, adelante, Padre. Que se haga tu voluntad. Jesús, en la oración a sus discípulos, les enseñó cómo pedir. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Es verdad que como discípulos de Dios, de Jesús, nosotros tenemos la autoridad, está escrito, yo no voy a negar lo que está escrito. Es verdad que tenemos autoridad, otra vez, conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que tú creas, conforme a la palabra de Dios. ¿Puedo qué? Atar y desatar, está escrito. Pero lo que yo ate o desate es porque es conforme a la palabra de Dios y es para la gloria de Dios, no para mis propósitos vanos, no para mis deseos carnales, no para mi gloria, no para que vean al pastor Joel, sino para que vean a Jesús, a Dios. Entonces, familia, tú y yo necesitamos estar siempre seguros de esto, que es Dios quien merece la honra y la gloria, no el hombre. Hay un solo dador de la ley y ese es Jesús, no el hombre. Nosotros debemos de sujetarnos a la ley de Dios y amar a las personas, reconocer que solo Dios tiene la autoridad. Tiene la autoridad para juzgar. Tú y yo no. Tú y yo tenemos la autoridad
para proclamar la palabra de Dios. Para eso sí, tenemos la autoridad para amar a Dios y para amar a las personas, está escrito. Amén. Pero para eso no encuentro a muchos. Y ya por todos lados las personas no saben ni de qué habla la palabra y sin contexto lo hagan. ¿Por qué no declara que es sano? Por favor, es una persona que ni siquiera conoce a Jesús, pero escuchó eso en un lugar donde le invitaron y se tomó eso. No se tomó lo demás de la doctrina de Jesucristo, solamente se tomó eso porque eso es lo que a ella le convenía. Y ya me estaba enseñando a que yo reclamara. Le digo, yo no puedo reclamar lo que no me pertenece. Solo puedo pedirle a Dios que me bendiga. Solo puedo pedirlo con humildad y si es su voluntad, porque yo no merezco nada, nada. Todo lo es creado por Dios. Yo llegué a este mundo sin nada y todas las cosas buenas que yo reciba, dice la palabra de Dios, que vienen del Padre de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, del que tiene el control de todo. Yo no tengo control de nada. ¿Tengo el control de que al otro día yo pueda realizar las cosas que yo quiera? ¿Lo tengo? No, no lo tengo, está escrito. Cuando no sabéis lo que será mañana, no sabes. ¿Tú sabes lo que será mañana? A ver, que levante la mano el que sabe lo que será mañana. ¿Sabes si va a subir el peso? No lo sabes. No lo sabemos. Por eso confiamos en el único que es omnisciente, que conoce todo. Tú y yo tenemos que tener humildad para acercarnos a Dios. Y cada mañana darle gracias a Él por la oportunidad que nos da de poder vivir para glorificarle. Para glorificarle. Antes de que te levantes y le digas, Señor, bendíceme esta mañana que venda muchos perfumes. No, Señor, bendíceme para que yo en este día yo te pueda glorificar en todo lo que haga. Que mi trato con las personas sea de amor, de paz, que sea paciente con ellos. La paciencia da fruto. De verdad, familia, yo lo sé. Como comerciante me ha pasado. Tenía una cliente que decía, Dios mío, ¿cómo me puedes permitir que esta mujer me llame otra vez? De verdad, no la quería yo como cliente, aunque me comprara, yo no la quería ahí. Pero no es la única, pero esta es otra. Y saben una cosa, dije, ¿qué onda con esta mujer? Bueno, aparte de que se hizo mejor cliente, ya tuve la oportunidad de hablarle de Jesucristo. Y ayer ya vio, es una persona, ahora ya es una persona muy grande. Y ayer ya pudo ver una de las prédicas. Le tuve que hablar de Jesucristo, ¿verdad? De que viene la Semana Santa y órale ahí. Y ahora ya estaba yo esperando, Dios lo sabe, que me llamara. Dije, lo que no comprenda ella ahorita se lo voy a decir. Y no me llamó. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero que Dios me preste vida, si Él quiere, y entonces yo le estaré llamando mañana. Hasta se va a sorprender, ¿verdad? Pero le voy a llamar. ¿Sí? ¿Para qué? Para explicarle, para que comprenda la palabra. Entonces, familia, no sabemos nosotros. No está en nuestras capacidades, pero debemos de ser humildes delante de Dios y de pedirle, Señor, ayúdame. Si es tu voluntad, mira, el día de mañana pienso hacer esto. ¿Tú qué crees?
¿Crees que pueda hacerlo? ¿Te parece a ti, Padre? Si es así, yo te ruego que me ayudes. Si no es así, hazlo a un lado. Sí, familia, necesitamos ser entendidos y reconocer que nosotros no tenemos esas capacidades, pero Dios es bueno con nosotros. Mucha gente hace muchos planes, ¿sí o no? Y cree que va a vivir muchos años. Pero por muchos años que vivas, la vida es así de pequeñita. Así, esto es demasiado, diría el Señor. A la mejor podría dar los sapos, así no, más pequeño, Joel. ¿No? Y sabes una cosa, es tan pequeña nuestra vida que a veces perdemos las cosas que son más valiosas, no les damos el tiempo. Es importante que si yo sé de antemano, y tú también, familia, porque Dios nos lo está diciendo, que no tenemos el control de nuestra vida y podemos morir también en cualquier momento. Si ya sabemos esto, entonces vamos a poner manos a la obra en las cosas más importantes. Glorificar a Dios, amar a las personas, servirle a Dios, servirle a las personas, a tu familia. Dedícale todo el tiempo que puedas. No sabes si mañana ya no tienes a la esposa o al esposo, o a los hijos, o a tus nietos, o a tus abuelos. Pero dales ese amor. Ahora que puedes, porque no sabemos mañana. Dales tu consejo. Dales la palabra de Dios. Dales lo que ellos necesitan y lo que puedes hacer hoy. Hoy es cuando podemos. Amén. Hagámoslo. Dios quiere eso en nuestra vida. Aprovechemos. A veces creemos que Dios nos presta la vida solamente para las cosas vanas, para tener comodidades. Pero y lo más importante, el amor a Dios y a las personas, lo descuidamos. Seamos listos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Muchas veces como cristianos tendemos a pensar que solo es pecado dejar de hacer las cosas malas que Dios nos enseña, que están señaladas aquí en la palabra. Y se nos olvida que es malo no poner en práctica todas las cosas que Él nos enseña que realicemos. Y eso es pecado. Los conocemos como pecados de comisión y pecados de ¿qué? De omisión. Pero ambos son pecados. Dice su palabra, no hagáis como algunos tienen por costumbre, que dejan de reunirse. Bueno, si no se reúnen, cuando Dios está diciendo que no lo hagas, ¿qué crees que es? Porque es desobediencia. Y Él lo que quiere es bendecirnos, siempre. Y así hay muchas cosas que a veces nosotros de manera consciente no las hacemos. Y eso es pecado. Así que familia, yo te invito a que pongas atención en lo que dice la palabra de Dios y que dejemos de hacer lo que Él quiere que no hagamos y que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias porque, Señor, a través de ella nosotros podemos conocer cuál es tu voluntad, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, nos habla, nos advierte, nos enseña, nos insta, nos exhorta a que nosotros podamos vivir en obediencia conforme a lo que tú quieres, conforme en la forma que tú quieres, no conforme a nuestro pensamiento, a nuestras formas. Ayúdanos, Padre, a que solo tu voluntad la atesoremos y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.